Bueno, pues buenos días a todos los asistentes y gracias por acompañarnos hoy. Yo unas breves palabras nada más para introducir a las personas que nos acompañan y dar las gracias a Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad del Gobierno de Cantabria, con quien venimos colaborando en la promoción de los planes de igualdad en la empresa y medidas de igualdad. Llamar la atención a todos los que nos acompañáis para de verdad poneros las pilas en la elaboración de estos planes que, como os explicarán las expertas que nos acompañan, tienen su dificultad, pero realmente es, además de una obligación, se pondrá de manifiesto a lo largo de la jornada que realmente puede ser una herramienta para mejorar la competitividad de la empresa, pero aunque nos cueste, tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos al día con estas obligaciones. Por mi parte, desde COE, recordar que estamos a vuestra disposición con nuestros expertos para ayudaros y aclarar cuantas dudas os puedan surgir al respecto también. Y sin más, le cedo la palabra a Consuelo. Hola, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Adela. Siempre desde la COE-CEPIME comprometidas con la igualdad, y bienvenidas a Carmen Bardi y Elena Esparza, que son las personas expertas que nos van a exponer cómo se aplica un plan de igualdad en una empresa. En este caso, solamente pues insistir que reconocemos que es difícil a veces aplicar los planes de igualdad en las empresas. Hoy en día la igualdad formal está reconocida y realmente detectar aquellas pequeñas situaciones o grandes situaciones de desigualdad o discriminación, pues no es sencillo, no lo vemos en general a simple vista. Por eso se necesita pues una metodología y unas herramientas específicas, bueno, pues que son necesarias y que ahora nos van a explicar. No podemos olvidar tampoco que las empresas son espacios donde las personas están pues muchas horas, y las empresas también, dentro de su responsabilidad social, aparte de los planes que tengan de responsabilidad social, no podéis olvidar que sois lugares realmente de difusión de valores y que realmente una persona que esté integrada en una cultura de igualdad, en una empresa donde se respeten los valores de igualdad y se tenga como un valor realmente transversal y prioritario, pues lógicamente también va a hacer que se produzca ese cambio social hacia la igualdad que todos y todas queremos. Así que, sin más, daros las gracias y adelante con las expertas. Hola, pues muchísimas gracias. Gracias a todas vosotras por la oportunidad que nos dais de hablar de las obligaciones de la empresa en materia de igualdad. Bueno, como sabéis, o por si no lo sabéis, todas las empresas que tienen o que cuentan con una plantilla de entre 50 y 100 personas, pues tenían que haber tenido ya negociado, implementado, inscrito un plan de igualdad ante el RECON, el Registro de Depósito de Convenios Colectivos, ya el pasado 7 de marzo, ¿no? Si vamos a los datos de enero y del Ministerio de Trabajo, en España más o menos hay registradas casi unas 30.000 empresas que están inscritas en la Seguridad Social, con más de 50 trabajadores. Pues bien, solamente se tiene constancia aproximadamente de que unas 4.600, o sea, no llega a 4.700, han inscrito planes de igualdad. Es decir, que a día de hoy se puede decir que solo una de cada 3 empresas con más de 50 empleados pues estaría cumpliendo con la obligación de tener inscrito su plan de igualdad. Los motivos, y esto lo hemos hablado muchas veces, pues son, por un lado, pues que no, aquellas empresas que ya tenían plan de igualdad, porque algunas las tenían, pues no han acabado de adaptarlo a la legislación. Muchas empresas a día de hoy, es verdad, hay un trabajo inmenso en estos meses, pues se encuentran negociando aún los planes de igualdad con la parte social. En muchos casos donde no hay representación legal de los trabajadores, muchos sindicatos no han podido responder a todas las convocatorias porque también están desbordados. Como siempre aquí pues lo dejamos todo para el último minuto, ¿no? Pero también es cierto que muchas empresas tienen un cierto temor o son reticentes a implementar los planes por varios motivos, ¿no? Muchas
alegan pues no tener los recursos, los medios suficientes, y es cierto que a nivel de pequeñas y medianas empresas pues evidentemente es más frecuente la falta de organización, el músculo administrativo es menor, y luego hay una reticencia o temor a las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores, pues a que se sindicalice o que entren los sindicatos en la negociación, ¿no? Lo cierto, y hay que decirlo, que en muchas ocasiones es una ayuda porque hay auténticos expertos en la materia en los sindicatos y, bueno, y saben cómo hay que negociar bien un plan, cómo hacer el diagnóstico, etcétera, ¿no? Por tanto, nosotras igualmente, como vosotras, insistimos en que es una obligación legal. No hay prórroga, esto es importante para cumplir con esta obligación, y por ello os aconsejamos a aquellas que hayáis superado, a aquellas empresas, los 50 empleados, pues que, como decíais antes, os pongáis las pilas, ¿no? Pero sí por lo menos empezar a hacerlo, ¿no? Y aquellas que estéis en vía de negociación o de implementación, por lo menos si tenéis una inspección, poder acreditar de alguna manera que estáis en ellos, ¿no? Pero como también vamos a ver a lo largo de la exposición, claro, tener un plan de igualdad en aquellas 50 u otras medidas en materias de igualdad, porque hay empresas que no tienen 50 trabajadores, pero no olvidemos que aunque existe la idea generalizada de que solamente las empresas con más de 50 tienen que cumplir determinadas medidas legales en materia de igualdad, ¿no? También las empresas de menos 50 tienen unas obligaciones que vamos a ver a lo largo de la exposición, ¿no? Por tanto, es importante, es lo que vamos a ver, y es importante tener estas medidas. No olvidemos también que además de las medidas en materia de igualdad, todas están obligadas, independientemente de su tamaño, a tener un registro retributivo de género. Entonces, la presentación, ¿se está viendo la presentación? No voy a preguntar. La presentación, vamos a ver con carácter previo cuál es la situación en España, que es verdad que se ha avanzado mucho en materia de igualdad, eso es innegable. Todavía queda mucho por hacer, vamos a ver un poco cómo está la situación. Posteriormente vamos a hablar de todas estas obligaciones, vamos a intentar hacerlo lo más breve posible y llevadero, las obligaciones formales y legales para las dos empresas, más de 50, menos de 50. Y por último vamos a revisar casos reales de posible discriminación o no en empresas y que han sido resueltas por la jurisdicción social, para que veamos que situaciones aparentemente neutras en las que no hay situaciones, parece que no hay situaciones de discriminación, sí las hay, ¿no? Vamos a intentar hacerlo de una manera dinámica para fomentar la participación y creo que es bastante útil cómo lo vamos a plantear, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la situación en España, con qué nos encontramos a día de hoy, y para eso te cedo la palabra, Carmen. Vale, pues ¿Estás silenciando? ¿Nos oís bien? Es que tenemos eco al estar las dos juntas. ¿Oís a Carmen? A Carmen se la oía con eco, igual tienes tú que cerrar. sí, yo creo que ahora ya bien. ¿La oís bien a Carmen? Sí, ahora ya bien. Ahora sí. Vale, disculpa. Vale, pues bueno, con carácter previo, antes de empezar un poco a ver desde un punto de vista legal qué es lo que tienen que hacer las empresas, creemos que está bastante bien entender en qué situación nos encontramos, ¿no? Pues sí, hay unas obligaciones en materia de igualdad, pero ¿para qué sirven, ¿no? Para paliar qué situación en concreto. Y aunque es verdad que hemos avanzado mucho, la situación ha mejorado muchísimo en los últimos años, todavía hay algunas cuestiones que tenemos que pulir y algunas situaciones que tenemos que mejorar. Y creemos que esto se ve muy bien con estadísticas que nos da el INE y con datos muy concretos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las mujeres que se encuentran en consejos de administración de las empresas del IBEX 35 en el año 2019, que son los datos más actuales que tenemos, representaban únicamente un 23% de los consejeros, frente al 14,3% del 2013. La situación ha mejorado mucho, casi 10 puntos porcentuales, pero bueno, no llegamos todavía al 25%. Un dato muy ilustrativo es que en presidencia únicamente un 2,9 de los presidentes del Consejo son mujeres, que es un porcentaje muy, muy bajo. En lo que respecta a los cuidados, vemos que los datos del tercer trimestre del año 2020 son los últimos que tenemos. Los hombres y las mujeres ocupados a tiempo parcial por cuidado de hijo de dependiente también varía mucho. Eran 307.000 mujeres frente a casi 20.000 hombres. Igualmente, nos llama mucho la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres con hijos menores de 8 años que hayan disfrutado en algún momento o que estén disfrutando a día de hoy
de una excedencia completa por cuidado de hijos. En el año 2010, que son los últimos datos que tenemos, solo un 2,67% de los hombres frente al 34,55% de mujeres. En lo que respecta al tiempo dedicado a las tareas domésticas, que como veremos es una cuestión que tiene importancia en materia del trabajo porque tiene una incidencia directa en todo lo que es la corresponsabilidad, los últimos datos que tenemos del 2016, los hombres dedicaban a esto 11 horas semanales frente a las 20 horas de las mujeres, es decir, casi el doble. La tasa de empleo, la diferencia de la tasa de empleo entre hombres y mujeres la diferencia es un poco inferior, 61% de hombres, 50,8% de mujeres, pero bueno, es una brecha que llega casi al 11%. Otra cuestión que es importante es la división que hay entre sectores de ocupación. Y es que finalmente las mujeres se concentran en sectores de actividad que tienen salarios más bajos, como pueden ser sanitario, educación, servicio doméstico. Y en cambio los sectores que tienen salarios más elevados, que son tecnologías de la información, ingeniería, industrias extractivas, construcción, tienen una presencia femenina muy baja, de solo el 20%. Entonces, bueno, este es otro factor que tenemos que tener en cuenta y que finalmente da lugar a lo que es la famosa brecha salarial, ¿no? Y es que, como consecuencia de todos estos, viendo un poco todas estas estadísticas, el resultado es que en el año 2019 el salario anual más frecuente de las mujeres era de 13.514 euros, que representó el 73% del salario más frecuente de los hombres, 18.506. A este respecto, si consideramos los salarios anuales a jornada completa, el salario de la mujer representa un 91,3% del salario del hombre. ¿Y a qué se debe esta brecha salarial? Pues digamos que tendríamos dos partes, ¿no? Una parte que se llama explicada y otra que es inexplicada. La parte inexplicada es la pura y dura discriminación, pero también hay una parte explicada, ¿no? que tiene mucho que ver con todas estas estadísticas que mostrábamos. La primera es la segmentación horizontal u ocupacional, que es lo que decíamos, que las mujeres se concentran en sectores de actividad que están peor remunerados y los hombres, en cambio, se concentran en sectores de actividad más remunerados. Es verdad que esta es una tendencia que se ve desde la propia educación, ¿no? En las facultades, que en ingeniería lamentablemente hay muy pocas mujeres y en cambio pues en magisterio hay muchísimas más mujeres, ¿no? Y aquí pues sin duda hay un factor social que influye y que finalmente tiene un impacto en esa brecha salarial. También hay una segmentación vertical, es decir, la dificultad de las mujeres de ir ascendiendo en la escala organizativa. ¿Esto a qué se debe? Pues está el efecto que se llama sticky floor, que es suelo pegajoso, que yo creo que es bastante más ilustrativo que el techo de cristal, porque más que el problema de que las mujeres no lleguen a esas posiciones más altas, el problema es que se quedan concentradas en los puestos más bajos de la organización. ¿Por qué? Pues hay varios factores. El primero es la maternidad. Y es que, según las estadísticas, las mujeres madres ganan menos que las mujeres sin hijos. ¿Por qué? Pues porque tienen promociones más bajas porque se ausentan del trabajo o porque adoptan horarios flexibles o empiezan a trabajar a tiempo parcial. Como veremos al revisar las sentencias y algunos casos reales que se han dado en nuestros tribunales, es verdad que en ocasiones, tras la reincorporación de la baja por maternidad, las trabajadoras se encuentran en una situación de mayor desventaja. Por ejemplo, porque durante su baja no han podido acceder a determinadas formaciones que son importantes para su formación profesional, o porque a lo mejor al volver, como se han ausentado durante una parte de ese tiempo de trabajo, no se les paga el bonus completo, que en cambio sí que se ha abonado a todos los trabajadores que han estado durante todo el periodo. Respecto de la cuestión de las ausencias, la incidencia que tiene depende también mucho del sector. Por ejemplo, de los datos que obtenemos de la industria farmacéutica, las bajas por maternidad tienen muy poco impacto. En cambio, por ejemplo, en el sector de la abogacía sí que tienen mucho impacto, porque en un sector de actividad como la abogacía, en el que la visibilidad, el contacto con el cliente es muy importante, en el momento en el que una trabajadora desaparece durante un tiempo, después lo tiene mucho más complicado para retomar el contacto con los clientes y seguir progresando en su carrera, ¿no? Entonces, esta cuestión depende también mucho del sector en el que nos encontremos. Otro motivo de esta dificultad para ascender es que por la cuestión de los trabajos de cuidado, trabajo doméstico, responsabilidad sobre hijos y personas dependientes, las mujeres tienen muchos más trabajos a tiempo parcial y al tener un trabajo a tiempo parcial
finalmente resulta más difícil ascender en esa escala y progresar profesionalmente. Los años de experiencia también son importantes y es que con motivo de estas responsabilidades de cuidado, finalmente el curso de la mujer suele ser bastante más intermitente. ¿Por qué? Pues porque se pausa en el momento de dar a luz, en el momento en el que pues hay que cuidar a lo mejor un familiar enfermo, un padre mayor o hay que hacer un poco más de seguimiento de los hijos. Y es verdad que en ocasiones, cuando se sale del mercado de trabajo temporalmente por uno de estos motivos, por ejemplo, se pide una excedencia o incluso pues, una baja voluntaria para cuidar de los hijos o por el motivo que sea, después es complicado reintegrarse en el mercado de trabajo y si te reintegras es complicado seguir la misma trayectoria de proyección que se podía tener con anterioridad. Además de esto, hay otras cuestiones que quizás no sean tan principales, pero que hay que tener en cuenta, como pueden ser, por ejemplo, el nivel de sindicalización. Y es que en los sectores más feminizados, donde hay más mujeres, hay una tasa menor de sindicalización. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos de la fábrica del sector de la metalurgia, ¿no? Que está muy sindicalizada, pero también es un sector que es muy masculinizado. En cambio, en sanidad, en colegios, en magisterio, educación, es verdad que son sectores que tienen una menor tradición sindical y de representación de los trabajadores y esto evidentemente tiene un impacto también en salario y condiciones de trabajo. La cuestión de la negociación. Hay estudios que demuestran que cuando una mujer entra en un puesto de trabajo y negocia una oferta, negocia menos el salario que un hombre y esto también tiene un impacto en que haya estos salarios que son más bajos. Y por último, una cuestión que nos parece muy interesante y que como veremos hay sentencias sobre esto, está la cuestión de la valoración de los puestos de trabajo. Y es que se tiende a valorar, a infravalorar, digamos, los puestos de trabajo que mayormente ocupan mujeres frente a los que mayormente ocupan hombres, o a dar más peso del que tiene determinadas cuestiones como por ejemplo el uso de la fuerza física a la hora de valorar el valor que tiene un puesto de trabajo y cómo se tiene que remunerar. Para, digamos, paliar todas estas diferencias y esta situación que acabamos de describir, el derecho laboral nos da varios instrumentos, ¿no? Unos pues que ya conocíamos, que ya llevan ahí varios años y otros que son un poco más nuevos, que bueno, que ya llevan unos años pero que no estamos tan familiarizados con ellos. Conocíamos, por ejemplo, el nuevo permiso por nacimiento, que antes era maternidad y paternidad, ahora se llama permiso por nacimiento porque es el mismo para todos y tiene una duración de 16 semanas. Las reducciones de jornada por cuidado de menor o de familiar dependiente, la adaptación de la jornada de trabajo sin reducción de jornada, que es lo que algunas personas llaman jornada a la carta, la excedencia por cuidado de menor o familiar dependiente, que es una de las primeras medidas que se tomaron para poder compatibilizar esos trabajos de cuidado con el trabajo en la empresa. Y evidentemente pues esa especial protección que tienen frente al despido las personas que ejercitan estos derechos, ¿no? Como sabéis, una persona con reducción de jornada, el despido o es procedente o es nulo, pero no puede ser improcedente. Y luego tenemos los instrumentos nuevos, ¿no? Que son un poco los que vamos a revisar en esta formación. Por un lado, hay algunos que tienen que tener todas las empresas, que es básicamente el procedimiento de prevención del acoso. Y luego, la ley prevé dos cauces distintos en función del tamaño que tengan las empresas. Las de más de 50 trabajadores tienen que tener plan de igualdad y la auditoría retributiva, que incluye el registro retributivo, y las empresas de menos de 50 trabajadores, además de ese procedimiento de prevención del acoso, tienen que tener políticas y medidas específicas de igualdad y un registro retributivo. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hablar de cuáles son las empresas con 50 o más personas trabajadoras y qué obligaciones tienen. En principio, sí, ¿qué empresas tienen que tener un plan de igualdad? Bueno, tienen que tener un plan de igualdad. ¿Has cambiado tú? Vale, gracias. Bueno, la obligación va a depender del tamaño. Como decíamos, más de 50 trabajadores ya tenían que haberlo implementado a 7 de marzo de 2022. El resto, de 100 a 150, pues ya desde el año pasado, obviamente. También hay que decir que aparte de este tamaño, también tienen que tener un plan de igualdad cuando se haya pactado su implantación en el convenio colectivo aplicable. O que la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la implantación de un plan. Es decir, si una empresa incumple en determinadas medidas de igualdad, puede la autoridad laboral obligar a la implantación de un plan. No obstante, también hay que decir que las empresas que no estén obligadas
pueden adoptar voluntariamente un plan de igualdad, ¿vale? Previa negociación con la representación legal de los trabajadores, pero también se puede implantar, ¿no? ¿Cómo se cuenta? No sé si había una antes anterior. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo sé yo si tengo que empezar a negociar y implantar un plan de igualdad? ¿Cómo cuento a los trabajadores? Pues bien, se cuenta la plantilla total, es decir, todas las personas trabajadoras en la empresa tienen que ser consideradas independientemente de su tipo de contrato, de la duración de la jornada, etcétera, indefinidos, fijos discontinuos, temporales, incluso el personal de TT se tiene que contabilizar y además en la fecha de cómputo, que ahora veremos cuándo tiene que ser, también se tiene que tener en cuenta los contratos temporales que ya estuvieran extinguidos en esa fecha de cómputo, pero que hubieran estado vigentes en los 6 meses anteriores, ¿vale? En ese caso, os pongo un ejemplo, si la empresa ha tenido en los 6 meses anteriores a la fecha de cómputo 6 trabajadores que en total han sumado 550 horas de trabajo, ¿vale? Pues entonces cada 100 días o cada fracción es un trabajador, de tal manera que serían 500 horas, por decirlo, perdón, 500 días, pues 5 trabajadores y 50 el resto otro trabajador, es decir, tendrían que contabilizarse ahí 6 trabajadores. Se cuenta a nivel de empresa, no por centros de trabajo, y una vez, y esto sí que es importante, una vez que se alcanza el umbral, es obligatorio negociar, elaborar y aplicar el plan de igualdad, aunque luego se vuelva a tener menos de 50 trabajadores. Muchas veces nos dicen, bueno, es que yo en junio tenía 50, pero ahora resulta que tengo 44, por lo que sea, pues una vez que tú has alcanzado el umbral, ya tienes que mantener el plan de igualdad. Normalmente, ¿cuándo se cuentan los trabajadores? Bueno, evidentemente la obligación surge cuando se alcanza el umbral numérico, pero por lo menos hay que contabilizar el último día de junio y de diciembre. Vale. ¿Cuándo debe implementarse? Pues como decíamos, debe implementarse, bueno, pongo la cámara si queréis, debe implementarse... Aquí está, es que no me va bien. Vale, en empresas de más de 50 trabajadores ya lo hemos visto, el plazo general, bueno, pues es 3 meses desde que se alcanza el umbral. Cuando se impone por convenio colectivo, bueno, pues tiene que ser el plazo que haya establecido el convenio colectivo y en su defecto los 3 meses posteriores desde su publicación, y cuando se impone la implantación de un plan de igualdad por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el plazo que fije la autoridad laboral. En todo caso, las empresas tienen un año para negociar, implementar y registrar este plan de igualdad. Recomendación, como siempre, y vamos a insistir hasta la saciedad, aquellas empresas que ya tengáis más de 50 trabajadores, pues iniciar lo antes posible, porque es un proceso que, como veréis, vamos a ver ahora las distintas fases, vamos a intentar no extendernos excesivamente, pero es un proceso que lleva tiempo. Muchas veces pensamos que en un mes lo podemos tener y nos hemos alargado, claro, también va a depender un poco, lógicamente, de la tipología de la empresa, pero puede llegar a 3, 4 meses incluso, ¿no? En la siguiente, la fase 0, por decirlo de alguna manera, es la preparación. Yo antes de tener que negociar un plan de igualdad tengo que saber qué es lo que quiero, un plan de empresa o un plan de grupo, cuando la empresa forma parte de un grupo de empresas, y con quién tengo que negociar. Los planes de igualdad se pueden negociar a nivel de grupo o a nivel de empresa. Bueno, puede ser que un plan de grupo pueda ser más rentable en términos de eficiencia o de coste empresarial, pero si se decide implementar un plan de grupo hay que tener en cuenta la actividad de cada una de las empresas que forman el grupo, incluyendo la información, el diagnóstico de cada empresa individual, teniendo en cuenta los convenios colectivos que son de aplicación en cada una de las empresas, y hay que justificar la conveniencia, el porqué de negociar un único plan a nivel de grupo. Pudiera ser, bueno, pues porque las empresas del grupo comparten determinadas políticas de empresa o tienen unas ciertas características organizativas o un tipo de gestión del personal que hace que sea más eficiente tener un plan de igualdad a nivel de grupo, ¿no? Por parte de la empresa, ¿quién negocia? Pues negocia el empresario, su representante o la persona en quien delegue. Es recomendable, desde luego, que tengan competencias en materia de recursos humanos y que tenga las personas que forman parte de la parte empresarial, valga la redundancia, que tengan capacidad de decisión a la hora de negociar. ¿Con quién hay que negociar? Por la parte social. Va a cambiar, depende de si es grupo de empresas, si el plan de igualdad se negocia a nivel de grupo de empresas o a nivel de empresa. Si hay representación legal de los trabajadores en la empresa, pues se negociará con las secciones sindicales, si las hubiese, que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa, delegados de personal, y así lo acuerden, y si no hubiera secciones sindicales, pues el comité de empresa, los delegados de personal. Si no hay en la empresa representación legal de los trabajadores, entonces se tiene que constituir una comisión sindical, ¿vale? Por un máximo de 6 miembros, que tiene que estar integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos
representativos del sector al que pertenece la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo. Normalmente, ya veréis, se les tiene que convocar o se les llama para esta negociación y tienen que responder en un periodo de 10 días. El comité, en el caso de empresas con varios centros, sería el comité intercentros por la parte social, si existe y solo si tiene competencias para negociar. Y esto, que es muy habitual, suele ocurrir que algunos centros de trabajo sí tienen representación legal de los trabajadores y otros no. En ese caso se forma una comisión mixta que estaría constituida por los representantes de aquellos centros que tienen representación legal de los trabajadores y luego por una comisión sindical en los centros donde no hay representación de los trabajadores, por los sindicatos, como decíamos antes, por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector, que igualmente tendrían que contestar a esa convocatoria o esa invitación a participar en la negociación del plan de igualdad en un plazo de 10 días. Si el plan de igualdad se negocia a nivel de grupo de empresas, bueno, pues en este caso serían los sindicatos legitimados para negociar un convenio colectivo de grupo. Vale. ¿Cómo se inicia? Esa era la fase 0, es decir, yo tengo que saber quién tiene la legitimación para negociar. Se inicia en cuanto surge la obligación de alcanzar, bueno, por haber alcanzado los umbrales numéricos y con carácter previo a la constitución de la comisión negociadora, que vamos a verlo ahora, pues se inicia lógicamente una comunicación a la otra parte de la iniciativa de negociar el plan de igualdad. También es recomendable notificar también a la plantilla que sean conscientes de que se va a negociar un plan de igualdad que afecta a toda la plantilla, porque también fomentará la participación. Como veremos, cuando se realiza el diagnóstico, se hace una serie de preguntas, cuestionarios anónimos también a la plantilla, que también va a participar inicialmente en eso, ¿no? ¿Cuál es el contenido mínimo recomendado en la comunicación? Básicamente que se tiene legitimación que se posee la legitimación para negociar, cuál va a ser el ámbito y el nivel del plan de igualdad y las materias objeto de negociación, que son las que establece la ley, ¿vale? Que son proceso y selección y contratación, clasificación profesional, formación profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal familiar, la infrarrepresentación femenina, la retribución y la prevención del acoso sexual por razón de sexo. Bien, esta comunicación ¿a qué da lugar? Ya da lugar a la constitución de la comisión representativa de los trabajadores. Si no hay, bueno, pues los sindicatos que respondan, o sea, si no hay representación, ya lo hemos visto, los sindicatos que respondan en el plazo de los 10 días. Y a continuación ya se constituye la comisión negociadora. La comisión negociadora se constituye a través de una reunión con las partes que están legitimadas para ello. Su composición tiene que ser paritaria entre empresa y trabajadores. Hemos visto que es de un máximo de 13 miembros por parte si hay representación legal de los trabajadores, máximo de 6 si no lo hay. Y es recomendable una composición paritaria entre hombres y mujeres. Y sobre todo, y esto es importante porque va a ayudar muchísimo en la negociación, con personas que tengan formación o que tengan alguna experiencia en materia de igualdad de género. Es posible y es muy frecuente tener asesoramiento especializado por externos, personas externas, ya sean abogados o personas especializadas en la materia o incluso, como veremos, para hacer el diagnóstico y la auditoría retributiva, consultoras externas que tienen las herramientas y que están muy acostumbradas a hacer todo este trabajo, ¿no? Facilita muchísimo la labor. Es verdad que estarán ahí, el asesoramiento especializado sin voz pero sin voto. Se levanta acta de la Constitución, como veréis hay que levantar acta de todas las reuniones que tengan lugar para la negociación del plan de igualdad, porque luego esas actas se van a presentar junto con el registro del plan de igualdad, y hay un contenido recomendado que tiene que tener todo acta de constitución de la comisión negociadora, que es su composición, cuáles son las funciones, se van a determinar, el reglamento de funcionamiento interno, en el que se tiene que hacer constar por lo menos pues, el calendario de reuniones y plazos para la elaboración del diagnóstico. Tiene que ser, como cuando se negocia un despido colectivo, también es un calendario orientativo, puesto que este puede cambiar. El compromiso de confidencialidad de las partes que están implicadas, aunque ya sabéis que hay un deber de sigilo en el caso de los representantes legales de los trabajadores, el procedimiento de sustitución de los integrantes de la comisión negociadora y toda la información, bueno, pues que las partes estimen oportunas, ¿no? Una vez constituida la comisión negociadora, hay que tener en cuenta que hay un deber de negociar de buena fe, es decir, tiene que ser una verdadera negociación. Muchas veces es verdad que hay representantes que se han quejado, se ve que bueno, pues las empresas van ya con un diagnóstico elaborado para que se apruebe. Se puede ir con un diagnóstico en el que nos ha asistido
una consultora externa y seguro que, bueno, que es un trabajo, ya veréis, muy, muy laborioso, pero ese diagnóstico, aunque lo haya hecho una consultora externa contratada por la empresa, tiene que ser discutido, tiene que ser debatido y a raíz de ese debate será modificado. Y de ese debate y de esa elaboración del diagnóstico saldrá el informe del diagnóstico que servirá para hacer el plan de igualdad. Realmente es un análisis de los últimos años completados que va a atender a la igualdad de género dentro de la empresa. Es un enfoque de 360 grados. ¿Por qué? Porque tiene una parte cuantitativa, va a haber, ya veréis, entrevistas con los representantes de la empresa, va a haber recopilación de las opiniones de la plantilla y luego tendremos la versión de los expertos externos si finalmente decidís que participen expertos externos. Y tiene una parte cualitativa porque va a haber muchísimo análisis de muchísimos datos. Entonces, es importante tener en cuenta que esto lleva tiempo y que por eso hay que organizarlo, bueno, tiene una metodología bastante no complicada, pero conlleva mucha metodología. Hacerlo bien es importante porque si no puede ser que el diagnóstico y el plan luego no cumpla con los requisitos legalmente exigidos, ¿no? El objetivo es identificar la situación en la que se encuentra la empresa en relación con esta materia, la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo general, pero tiene un específico que es identificar en qué medida la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres está integrada, está implantada en la empresa, ¿no? En el sistema general de gestión de la empresa. Se trata de detectar si hay segregación, ya sea horizontal a nivel de función o vertical a nivel de responsabilidades, si existe verdaderamente discriminación o desigualdades en los procesos de recursos humanos cuando se dirigen a hombres y mujeres. Muchas veces pensamos, y eso lo veremos con las sentencias, que tenemos determinadas prácticas o políticas en la empresa que son neutras, que no conllevan o no tienen, en las que no subyacen situaciones de discriminación y nos damos cuenta que precisamente en la elaboración de este diagnóstico sí surgen estas situaciones, ¿no? Que existen situaciones de discriminación. Bueno, hay que identificar de los procesos que puedan requerir el establecimiento de políticas y medidas específicas, diagnosticar esas disonancias o esas irregularidades o diferencias en la percepción que hay en la empresa en cuanto a la igualdad de trato de las personas trabajadoras, identificar las buenas prácticas y a partir de aquí formular recomendaciones y propuestas según la realidad de cada una de las empresas, claro. Y a partir de ahí planificar. Bien, el diagnóstico, ¿qué es lo que va a englobar? Va a englobar, bueno, pues las distintas áreas que veíamos al principio, ¿no? En el proceso de selección y contratación, por ejemplo, no me quiero detener mucho en ello, pero ¿qué se va a ver? Pues cuál es el sistema de detección de necesidades, por ejemplo, cuando hay que contratar. ¿Quiénes son los responsables en el proceso de selección? ¿Cuáles son los procesos que se utilizan para la descripción de perfiles o cómo se criban los currículum que llegan a la empresa? En materia de clasificación profesional, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que se siguen en la empresa para esta clasificación profesional? ¿Cómo se describen los puestos de trabajo? Ver qué habilidades específicas hay en función de si un puesto está más feminizado o masculinizado. En materia de formación, bueno, pues habrá que chequear, habrá que comprobar si la empresa tiene algún plan de formación, qué horarios se establecen para impartir esos planes de formación, para ver si se facilita el acceso a esa formación, ver cómo se hacen o cómo son las comunicaciones para las convocatorias para la formación. Y así es lo que habrá que ir viendo para cada una de estas materias, ¿no? Por ejemplo, si ya vamos al final a la prevención de acoso sexual y por razón de sexo, pues habrá que ver si en la empresa existe un protocolo, si cumple con los objetivos de prevenir el acoso sexual o por razón de sexo, cuáles son los canales de comunicación que existen precisamente para poner en práctica estos protocolos y, bueno, si ha habido precedentes, cómo se ha tratado en la empresa, si hay mecanismos o recursos para dar apoyo a las víctimas del acoso sexual o razón de sexo, etc. Es decir, el diagnóstico lo que va a revisar es precisamente recopilar todos estos datos por cada una de estas materias. Y a partir de aquí se van a proponer, bueno, pues objetivos de mejora, planes de acción y cómo se van a implementar estos procedimientos. A partir de aquí surge del diagnóstico un informe donde se van a detallar todas las conclusiones que se han obtenido para determinar las áreas de mejora y proponer a la comisión una serie de medidas. Estas son las medidas que se van a debatir en el seno de la comisión negociadora. Entonces, bueno, pues básicamente es como os lo describimos aquí, hay que acordar estas medidas, hay que acordar y aprobar el plan de igualdad por mayoría de las dos representaciones,
Tiene que haber un acta de aprobación del plan de igualdad, insisto, igual que de cualquiera de las reuniones, donde se va viendo cómo va avanzando la discusión en la negociación del diagnóstico y también del propio plan de igualdad, pero una vez que ya se acuerda el plan de igualdad, cuidado, o sea, hay que establecer un plan de seguimiento, no queda ahí el plan de igualdad no se aprueba y se registra, no, va a haber, y lo vamos a ver a continuación, un plan de seguimiento, se tiene que establecer un órgano de vigilancia que vea, que chequee, que revise o que vaya evaluando, bueno, pues si se cumple con el calendario de actuaciones, si se van cumpliendo los objetivos, etcétera. Y también tiene que haber una evaluación, una revisión, porque evidentemente la empresa, las circunstancias también van cambiando, habrá que ir adaptando ese plan de igualdad a las nuevas realidades de la empresa, etcétera. Como os decía, los tiempos, bueno, pues se puede alargar en el tiempo, va a depender del tamaño de la empresa, pero entre 1, 2, 3 meses es bastante habitual. La vigencia del plan de igualdad es la que se acuerde, pero generalmente, bueno, por ley es un máximo de 4 años. Os hemos incluido, para daros ideas, ¿no?, en función de la experiencia que tenemos, ejemplos de medidas para planes de igualdad, es decir, en función del diagnóstico bueno, pues se acuerdan en el plan de igualdad implementar determinadas medidas. Por ejemplo, selección de personal pudiera ser establecer que los currículum vitae sean ciegos. En puestos con subrepresentación de un género en igualdad de condiciones, favorecer al candidato del otro género. Informar a la Comisión Nacional, a la Comisión Negociadora de Estadísticas de Contratación. En materia de formación, bueno, pues evidentemente establecer formación en materia de igualdad, ya sea al Departamento de Recursos Humanos, ya sea a la representación legal de los trabajadores, a las nuevas incorporaciones y a grupos de mando que tengan cierta responsabilidad en materia de igualdad. Establecer, bueno, impartir formación, ya sea interna o externa, en materia de acoso sexual y por razón de género, ofrecer formación de reciclaje a personas que se reincorporan tras la baja por el nacimiento, que es precisamente lo que hablaba antes Carmen, de esa dificultad a reincorporarse a la vida profesional. Y bueno, luego externa, por ejemplo, pues colaborar con centros de estudios, con universidades, para promocionar la profesión. Sí. Entonces, en promoción, ¿qué otras medidas pudieran ser posibles? Pues en condiciones de igualdad y en grupos de subrepresentación de mujeres, que haya una preferencia por las mujeres. Establecer programas para acceder a puestos de responsabilidad, programas de coaching, programas de liderazgo, formación específica para mujeres, o comunicar los motivos de falta de promoción para evitar que haya criterios sexistas o arbitrarios, ¿no? En materia de retribución, bueno, pues lógicamente habrá que informar a la comisión negociadora de los cambios que se produzcan en los criterios de asignación o del devengo del variable. Tras la baja por nacimiento, por ejemplo, verificar que no se produce una disminución de salario, que ocurre en la práctica, aunque creamos que no. Si se crean nuevos puestos de trabajo, pues analizar el valor y la retribución desde una perspectiva de género y luego establecer determinados objetivos flexibles, es decir, atendiendo a las situaciones de conciliación y responsabilidades personales. Hay muchos más ejemplos en materia de conciliación, de prevención del acoso, que evidentemente pasa por establecer los protocolos. En materia de comunicación es muy importante la comunicación. Se tienen que establecer las medidas, pero es muy importante que la plantilla tenga conocimiento de qué medidas hay en la empresa, de si se pueden acoger y en qué condiciones. Hay que difundir ese protocolo de acoso y plan de igualdad, que los trabajadores sean conscientes. Hay que promover un lenguaje no sexista, ¿no? En muchas empresas están estableciendo además buzón de sugerencias en materia de igualdad porque, bueno, hay muchos trabajadores que detectan situaciones de desigualdad o de situaciones de acoso sexual por razón de sexo en trabajo y no se atreven a decir nada. Bueno, pues en el buzón de sugerencias, aunque es un buzón de sugerencias, también puede servir un poco para esa materia, ¿no? Y luego hacer campañas de visibilización femenina, por ejemplo, ¿no? Violencia de género, lo mismo, establecer medidas específicas para mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, pues traslados o adaptación horaria, cambio de turno, etcétera, ¿no? Hay muchísimas medidas que se pueden implementar y que van a ir, lógicamente, descritas en el plan de igualdad. Aquí os presentamos un ejemplo de planificación de medidas, pero esto va y funciona para todas las áreas. En este caso, por ejemplo, el área tratada, pues en este caso era un club deportivo, había infrarrepresentación femenina. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es el objetivo específico? Implementar acciones positivas para corregir las situaciones de desequilibrio de género. Se describen las medidas, se describe un indicador de cumplimiento, que es lo que hay que hacer,
una columna dedicada a evaluación, que es una de las fases que luego se determinarán, se cumplirán, responsable y el plazo. Y ver si se va cumpliendo el plazo o no, o en qué medida, o si se cumple parcialmente o de manera completa. Una vez que se tiene aprobado el plan de igualdad, bueno, pues debe inscribirse en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. La inscripción ya permite el acceso público al contenido de los planes de igualdad, es decir, desde el momento en que se inscribe ya son públicos, ¿no? El plazo de inscripción es un plazo máximo de 15 días desde que se alcanza el acuerdo, desde la firma del plan de igualdad. ¿Quién tiene que inscribirlo? Pues la comisión negociadora o la persona en quien ésta delegue, ¿no? Que formule la solicitud, porque hay una solicitud que se tiene que cumplimentar y que tiene que ser presentada a través de medios telemáticos. Como decíamos, hay que aportar una serie de documentación de la constitución de la comisión negociadora, si hay representación legal de los trabajadores, las actas de las elecciones de la representación legal de los trabajadores. Si no lo hubiese, pues las comunicaciones que fueron enviadas por la empresa a los sindicatos para la constitución de la comisión negociadora y la respuesta a los sindicatos. En muchos casos ahora nos estamos encontrando que los sindicatos contestan, a veces no contestan, y las empresas, claro, muchas veces decimos, ¿qué hacemos? Porque hay una obligación de que participen y hay una obligación de negociar de buena fe. En algunos casos se está ampliando el plazo de los 10 días para que luego no se pueda alegar que no ha habido intención de negociar o de negociar de buena fe por parte de la empresa. Y en otros casos, bueno, pues los propios sindicatos están contestando expresamente que no van a acudir a la convocatoria porque carecen de los recursos suficientes. Como decíamos, están ahora mismo desbordados en estas fechas, ¿no? Habrá que aportar también el acta de constitución de la comisión negociadora, incluyendo el reglamento de funcionamiento interno y, por supuesto, el plan de igualdad con todas las actas firmadas, el informe de diagnóstico y el plan de igualdad, que incluirá la auditoría retributiva, y todo ello firmado por la comisión negociadora. Puede ocurrir que la autoridad, bueno, cuando se vaya a registrar, pues haya algún incumplimiento formal o que el plan de igualdad no reúna los requisitos exigidos. En ese caso, pues la autoridad laboral va a requerir por medios electrónicos a la persona solicitante para que subsane o acompañe documentos que puedan faltar. En un plazo máximo de 20 días hábiles debería subsanarse. Y una vez que ya se ha presentado todo y está todo correcto, la autoridad laboral competente va a dictar una resolución que ordene el registro, depósito y publicación en el BOE, en el BOCAM o en el provincial, ¿vale? Y aquí, a partir de aquí, al plan de igualdad se le asigna un código de 14 dígitos y, como he dicho, se trata de un plan que es ya público. ¿Cuál es la fase 6? Es decir, cuando decíamos se aprueba el plan de igualdad y es cuando comienza su periodo de vigencia, en el que ya se deben desarrollar pues, todas las acciones que se hayan previsto, que se hayan acordado, y hay que llevar un control de las actuaciones y de los resultados. Entonces, en paralelo con la ejecución del plan de igualdad, se tiene que hacer un seguimiento, ¿vale? En función de que del calendario de seguimiento se tiene que establecer un calendario de seguimiento coherente. ¿Por quién? Bueno, pues normalmente habrá una comisión de seguimiento con apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, la comisión negociadora y los responsables de cada medida. Y en cuanto a las áreas, bueno, pues como decíamos, es recomendable elaborar, y esto lo hacen fenomenal las consultoras externas que colaboran en la elaboración del diagnóstico y del propio plan de igualdad, hacer o diseñar unas fichas de seguimiento por medida. Pues ver cuál ha sido el nivel de implantación de medida y en su caso los motivos por los que la medida no se hubiera implementado en el plazo indicado o se hubiera implementado de manera parcial, cuáles son las dificultades que se han encontrado para llevar a cabo o implementar esta medida y cuál es el impacto específico. A partir de ahí se hace un informe de seguimiento. Los datos obtenidos a partir de estas fichas u otro sistema que la empresa quiera desarrollar, ¿vale? Permitirá hacer el seguimiento del plan de igualdad y servirán de base precisamente para el informe de seguimiento. El plan de igualdad, como decíamos, no es estanco, tiene que revisarse, ¿no? Sin perjuicio de los plazos de revisión que se puedan acordar en el propio plan de igualdad, es obligatorio revisarlo en determinados supuestos que están establecidos. Uno es cuando es necesario por los resultados del seguimiento, del informe de seguimiento y evaluación, si se detecta pues, que pues no se está consiguiendo los objetivos que se habían previsto, bueno, pues habrá que evidentemente revisarlo. Puede ocurrir que la autoridad laboral, la inspección de trabajo, considere las medidas insuficientes, en ese caso habrá que revisarlo también, y en los supuestos de modificación del estatus jurídico de la empresa, cuando hay un supuesto de fusión, de absorción, etcétera, o de transmisión de empresa, porque evidentemente cambian las circunstancias empresariales. Y, por supuesto, cuando se producen cambios relevantes en la plantilla, en los métodos de trabajo, etcétera, porque puede cambiar evidentemente el diagnóstico.
Finalmente está la evaluación, que es un poco pues, es la fase que cierra el procedimiento de implantación del plan de igualdad. Se trata de conocer el grado de cumplimiento del plan de igualdad, si se han conseguido los objetivos, en el calendario, si ha habido áreas de mejora, para luego ya el siguiente plan de igualdad, que va a ser la continuación en función de cómo haya funcionado el plan de igualdad anterior. ¿Cómo? Básicamente, lo que hay que ver en la evaluación es cómo se ha hecho, es decir, una evaluación del proceso, cómo ha sido el desarrollo de las acciones estipuladas, qué se ha hecho, cuál es la evaluación de resultados, el grado de cumplimiento de objetivos, etcétera, y qué se ha conseguido. La evaluación, digamos, del impacto, los cambios en la cultura empresarial, si es que la ha habido, y la reducción de esos desequilibrios que hubieran sido detectados en la elaboración del diagnóstico. A partir de ahí ya se redacta un informe de evaluación por la comisión de seguimiento por las personas que hayan sido designadas al efecto, y estos informes también son negociados, es importante aquí todos negociados, son negociados en el seno de la comisión que se haya designado para ello. ¿Cuándo? Básicamente cuando se acuerde por la comisión negociadora, pero en todo caso la ley establece que tiene que haber una evaluación intermedia y una evaluación final. Por ejemplo, si la vigencia del plan se ha establecido que es de 4 años, pues por lo menos a los 2 años y luego evaluación final antes de que finalice el periodo de los 4 años. Esto es un ejemplo de cuadro de evaluación, cómo se podría describir, pero evidentemente la empresa junto con en el seno de la comisión negociadora, en la comisión de seguimiento, pues puede evidentemente establecerlo de otra manera. La auditoría retributiva vamos simplemente a mencionarla muy por encima porque es algo tremendamente técnico, es verificar que el sistema retributivo aplica el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Como decíamos, la auditoría retributiva, si tenéis los medios para ellos, es fantástico. Hay una herramienta, aquellas empresas que no quieran utilizar o contratar a una empresa externa, una consultora externa, bueno, pues el propio Ministerio de Trabajo tiene las herramientas, aporta una guía, la guía para poder llevar a cabo tanto la auditoría retributiva como lo que es el registro retributivo, ¿no? Los pasos, pues es un diagnóstico de la situación retributiva, hay que evaluar los puestos de trabajo, cuáles son los factores o los criterios o las circunstancias que determinan la diferencia retributiva, por ejemplo, pues cuál es la diferencia para promocionar, las exigencias de disponibilidad injustificadas y ahí ya establecer un plan de actuación con acciones concretas. Si resulta que hay una diferencia de 25% entre la media o mediana en el total de la empresa, en la totalidad de la empresa se debe incluir una justificación objetiva de por qué existe una diferencia de 25%. Eso sería la llamada brecha salarial, ¿no? En muchas empresas nos hemos encontrado que la diferencia es mucho mayor del 25%, pero ¿por qué? Hay que buscar la justificación objetiva. Por ejemplo, en empresas de ingeniería, y nos ha pasado, en determinados puestos, bueno, pues la diferencia es mayor del 25%, porque ya de inicio, como decía Carmen al principio, hay una barrera sectorial que hace que accedan o postulen o apliquen menos mujeres en determinados sectores, ¿no? Entonces habría que incluir esa justificación objetiva. Y a continuación vamos a ver las empresas con menos de 50 personas trabajadoras que, como decíamos al principio, pues también tienen unas obligaciones en materia de igualdad. Justamente, como comentábamos, todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen obligaciones en materia de igualdad. La diferencia es el instrumento que utilizamos para unas y para otras. Y para las empresas de menos de 50 trabajadores tenemos 3 obligaciones principalmente. La primera es la de implementar políticas negociadas para evitar situaciones de discriminación. La segunda son protocolos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y la tercera es el famoso registro retributivo. En lo que respecta a las políticas para evitar la discriminación de género, es importante tener en cuenta que se tienen que negociar con los representantes de los trabajadores, cuando los hubiera. Si no los hubiera, aquí no nos aplica esa obligación que sí que hay, en cambio, con los planes de igualdad, de tener que llamar a los sindicatos representativos. Si no los hay, pues se diseñan las medidas de forma unilateral y listo. En general, estas políticas son bastante más sencillas y bastante más flexibles que el plan de igualdad. Por ejemplo, no hace falta realizar un diagnóstico, pero es verdad que, hombre, el objetivo de estas medidas es que sean efectivas y para que sean efectivas, pues sí que es positivo hacer un análisis previo de lo que es la situación de la empresa y con base en ese análisis previo y las dificultades que encontramos en nuestra empresa en concreto, diseñar unas medidas específicas y a medida para paliar estas dificultades, ¿no?
Y es verdad que no tenemos que hacer ese cuadro que sí que tenemos que hacer con los planes de igualdad de el objetivo es esta es la medida específica, persona responsable y plazo, pero una vez más, para que sean efectivas, pues sí que es recomendable que se asemejen lo más posible. Pues, por ejemplo, si hacemos una política de igualdad que decimos lo que queremos es facilitar la promoción de las mujeres, pues eso está fantástico, ¿no? Promocionar a las mujeres, pero si queremos que eso sea efectivo, sí que tenemos que diseñar una medida específica de, vale, ¿qué vamos a hacer exactamente para conseguir este objetivo? ¿Quién va a ser la persona encargada? ¿Va a haber un plazo? ¿No va a haber un plazo? No es una obligación legal como tal, pero sí que es el objetivo de la norma, ¿no? Porque tener una medida que no produce efectos finalmente es como no tenerla. Independientemente de esto, las empresas de menos de 50 trabajadores, por supuesto, si quieren, pueden implementar un plan de igualdad, aunque no estén obligadas a ello. Y estas políticas tienen un contenido mínimo. El primero son medidas para evitar esa discriminación que comentábamos. El segundo son medidas para promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo. Y por último, los procedimientos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y canales de denuncia de estas situaciones. Entrando en lo que son los protocolos de prevención del acoso, en las empresas de menos de 50 trabajadores forman parte de estas políticas de igualdad, pero en las empresas de más de 50 trabajadores forman parte del propio plan de igualdad, ¿no? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. El Ministerio de Igualdad, para los que estéis haciendo ahora mismo este plan de prevención del acoso, ha publicado en octubre de 2021 una guía que está muy bien, es muy práctica, muy útil y explica muy bien cómo se hacen estos informes, que es esta de aquí, que la podéis encontrar en internet, Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo del Ministerio de Igualdad, que os lo recomiendo a todos los que lo estéis negociando ahora mismo. Bueno, que sí que establece un poco pues, cómo se negocia, contenido mínimo, etc. Pero para revisarlo ahora un poco por encima, estos protocolos tienen que ser negociados, una vez más, con los representantes de los trabajadores. No hay una duración máxima o unas condiciones en las que haya que revisarlo para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, aunque sí que es recomendable revisarlo e ir actualizándolo. Para las empresas de más de 50 trabajadores, como se integran en los planes de igualdad y los planes de igualdad tienen una vigencia máxima de 4 años, pues estos protocolos también tienen esa vigencia máxima. El Ministerio de Igualdad sí que recomienda para las empresas de menos de 50 trabajadores que estos protocolos no tengan tampoco una vigencia superior a los 4 años, pero bueno, no es una obligación legal, pero como decíamos, sí que tienen que estar actualizados e ir adaptándose. Es muy importante, igual que con los planes de igualdad, para que estos protocolos sean efectivos, que se difundan entre la plantilla, por 2 motivos. El primero, porque si la gente no sabe que existen estos protocolos, nunca los va a usar, es fundamental que se conozcan. Y el segundo es porque difundiendo estos protocolos sí que se transmite por parte de la empresa un compromiso y una tolerancia cero frente a este tipo de conductas, ¿no? Y esto es importante porque es un mensaje que finalmente va calando en los empleados y que la propia transmisión del mensaje creemos que sí que puede ayudar a evitar este tipo de comportamientos. Respecto del contenido del protocolo, la guía del Ministerio nos recomienda un contenido mínimo. El primero es la declaración de principios, pues por ejemplo, que se respete la intimidad de las personas en todo momento, que sea un procedimiento lo más rápido posible para que si se detecta una situación que se pueda frenar con la mayor rapidez posible. Respetar las obligaciones de confidencialidad de toda la información que se extraiga durante este procedimiento. Otro punto que es fundamental que se incluya es lo que es la definición del acoso sexual y por razón de sexo e identificación de conductas concretas que constituyen estos comportamientos, ¿no? Y esto sí que es muy importante porque nos va a ayudar tanto a nivel de empresa como a nivel de los propios trabajadores a identificar de forma correcta estas situaciones y evitar que pasen desapercibidas. Porque es verdad que, bueno, pues en la práctica existen sensibilidades distintas y a lo mejor hay una persona que dice, bueno, yo hice esto con toda la mejor intención del mundo y yo considero que no es acoso, pero técnicamente sí que es acoso y se puede interpretar como tal, ¿no? Entonces, es muy importante, creemos que es una de las cuestiones fundamentales, identificar correctamente lo que son estas conductas para que se puedan evitar, ¿no? Y que evitemos ese tipo de situaciones de lo hice un poco sin darme cuenta.
Hay que establecer también lo que es el procedimiento de actuación frente al acoso y el procedimiento para dar cauce a estas denuncias. Es decir, pues, por ejemplo, que se cree un comité digamos, de personas que se van a encargar de esta investigación, un plazo máximo para lo que es la fase de investigación, si hay que hacer entrevistas a distintas personas, que se haga este protocolo. Es importante tener en cuenta que hay algunos convenios colectivos que ya prevén un protocolo específico, ¿no? Y que en ese caso, pues evidentemente nos tendremos que basar en el protocolo del propio convenio colectivo. Y por último, lo que tenemos que hacer en ese protocolo es identificar las medidas que puede tomar la empresa frente al acoso, pues, que va desde medidas disciplinarias a medidas para evitar que estas situaciones se reproduzcan en el futuro. Respecto a las medidas disciplinarias, es importante tener en cuenta, esto ya es un tema legal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que el régimen disciplinario viene establecido en los convenios colectivos. Entonces no nos podemos extralimitar de eso, ¿no? Al final lo que vamos a hacer va a ser recordar y reproducir el contenido de, pues, las sanciones que según el convenio colectivo se pueden imponer por este tipo de comportamientos. Respecto de... Ahora vamos a entrar un poco a ver qué es, porque creemos que es un mensaje que es muy importante transmitir en esta formación, qué es el acoso sexual y qué es el acoso por razón de sexo. El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Incidimos bastante en que es alternativamente, o las dos a la vez, tener ese propósito o que se produzca el efecto, porque como comentábamos, hay ocasiones en las que las personas dicen, pero yo no tenía intención de que esto se interpretara así, pero bueno, la intención, como sabéis, a veces es complicada de probar, ¿no? Cómo sabemos si una persona tenía una intención o no tenía la otra. Lo importante al final es el resultado que se produce, y si como resultado se produce este clima hostil, este clima intimidatorio, ahí tenemos un potencial caso de acoso. Algunos ejemplos de lo que son situaciones de acoso sexual, pues tenemos desde conductas verbales, que pueden ser insinuaciones, proposiciones o presiones para la actividad sexual. Aquí una de las situaciones más graves que se pueden producir es el chantaje sexual, que consiste en obligar a la víctima a elegir entre someterse a determinados requerimientos o ver perjudicadas sus condiciones de trabajo, a lo mejor un despido, a lo mejor no tener una promoción, que estas situaciones pues lamentablemente se producen y es de las más graves que se pueden producir en este ámbito. Flirteos que son ofensivos o que están absolutamente fuera de lugar, o comentarios o indirectas que son obscenos y que no proceden en el lugar de trabajo. O no tan obscenos, pero sí. Pues. Tenemos también conductas no verbales, no todo tiene que ser verbal, evidentemente pues ha habido casos de exhibiciones de fotos sexualmente explícitas, gestos ofensivos o incluso correos electrónicos o mensajes en redes sociales que, bueno, no se dice verbalmente, pero se pone por escrito, que es pues más fácil de investigar, ¿no? Porque tenemos la prueba por escrito, pero que en ocasiones ocurre. También tenemos conductas físicas, ¿no? que son no deseadas, por ejemplo, contacto físico deliberado y que la otra persona no solicita, abrazos o besos que la otra persona en el lugar de trabajo no desea y no solicita. Y es muy importante entender también que estas conductas se pueden producir a cualquier nivel, es decir, no tienen que ser necesariamente de un superior jerárquico a una persona que se encuentra por debajo en la escala de la empresa, en la organización. Puede ser entre personas que están en el mismo nivel jerárquico o incluso entre alguien que está a un inferior nivel jerárquico a una persona que está en una posición superior. Esto no depende en absoluto de dónde se encuentre cada trabajador. ¿Y qué es el acoso por razón de sexo? Que quizás este es el concepto que es un poco más nuevo y que está menos claro. Pues es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito de atentar contra su dignidad y crear, una vez más, un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Una vez más incidimos. El propósito es un requisito, pero aunque no haya propósito, solo el efecto de crear este ambiente y estas conductas y que se perciban así por la otra persona también pueden ser acoso, porque, repetimos, el propósito es muy difícil de probar. Para que concurra este tipo de acoso es necesario que haya tres cuestiones. La primera, que sean comportamientos repetidos en el tiempo, es decir, no puede ser un hecho aislado. Un hecho aislado es sancionable, un hecho aislado no se puede permitir, pero lo llamaremos de otra forma, no lo llamaremos acoso, ¿no? El acoso, digamos, es una especie de goteo, ¿no? Una práctica incesante de, hombre, no todos los días, pero a lo mejor durante 6 meses,
cada semana, cada 2 semanas, pues algún comportamiento, algún comentario, alguna cuestión. Tiene que ser algo reiterado, aunque podamos sancionar los hechos aislados, evidentemente. No es que tengamos que esperar a que algo se repita para frenar un comportamiento. Lo suyo es intentar frenarlo de raíz. El segundo elemento es que se trata de una conducta intimidatoria, degradante, humillante y ofensiva que se origina por otra persona y que se percibe como tal por quien la sufre. Y el tercer elemento, que es el que distingue el acoso por razón de sexo del acoso normal, digamos, el acoso moral de toda la vida, entre comillas, es que el motivo de estos comportamientos tenga que ver con el hecho de ser mujeres o por circunstancias que biológicamente corresponden a las mujeres, pues básicamente quedarse embarazadas y dar a luz, o incluso que tienen que ver con las funciones que normalmente se asignan a las mujeres, pues básicamente cuidado de hijos, cuidado de mayores. Por ejemplo, ¿qué sería una situación de acoso por razón de sexo en el que este motivo tenga que ver con esta condición de ser mujer? Pues una trabajadora que le va todo estupendamente, maravilloso, promociona, va muy bien, tiene un hijo, vuelve de su baja por maternidad y el jefe empieza a criticar constantemente su trabajo, se le cambia de lugar de trabajo y pasa de estar a lo mejor en su propio despacho a un despacho pequeñito sin luz natural y sin ventanas, empieza a recibir ataques por parte de compañeros. Ahí vemos que quizás ese elemento que ha desencadenado esta situación ha sido el hecho de la vuelta de su baja por maternidad y pues a lo mejor que desde la empresa se piense que puede que no esté tan comprometida con el trabajo porque ha tenido un bebé o lo que sea, y esto sería una situación de acoso por razón de sexo. Una situación de acoso normal, entre comillas, no por razón de sexo, sería si pasa esto mismo, pero que no tiene absolutamente nada que ver, no hay una relación de causalidad en el tiempo con una situación de maternidad. Por ejemplo, si un trabajador de repente pues le cambian de sitio, empiezan a criticarle todo su trabajo, se le empiezan a dar trabajos degradantes que no tienen nada que ver con su categoría profesional. Es un poco el mismo concepto, pero en este tipo de acoso hay este elemento diferenciador de que es por el hecho de ser mujer o de tener hijos o cuidar de hijos. La última obligación que tienen las empresas de menos de 50 trabajadores en materia de igualdad es la de tener un registro retributivo disgregado por razón de sexo. ¿A quién aplica? A todas las empresas y a todas las personas trabajadoras, incluso el personal directivo. Aquí es verdad que está un poco la duda de si esto aplica al personal de alta dirección o no, porque es verdad que la normativa no lo excluye. El personal de alta dirección en general hay que tener en cuenta que hay solo una persona, que es la que está en la cúspide, la que tiene poder para dirigir la empresa, tiene amplia autonomía para dirigir como convenga y que le aplica una normativa laboral específica. Entonces, es verdad que la normativa laboral no excluye a este tipo de personal, a quien no aplica el Estatuto de los Trabajadores, sino que aplica un Real Decreto específico, pero bueno, también es verdad que si finalmente el objetivo de este registro es identificar si hay diferencias salariales entre personas que hagan trabajos del mismo valor, de la misma categoría, como hay solo una persona, no hay nadie con quien comparar y tampoco es cuestión de que se sepa el salario de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí creemos que es discutible que esa única persona de alta dirección tenga que estar en el registro retributivo. Pero todas las demás personas, director comercial, director de recursos humanos, todos los mandos intermedios, los que estén por debajo, esos sin duda tienen que estar. ¿Qué es lo que tiene que incluir este registro retributivo? Pues tiene que incluir los valores medios, tanto la media aritmética como la mediana, las dos, de las percepciones retributivas reales de las personas trabajadoras, y tanto salariales como extrasalariales. Las reales son pues, las que perciben en la práctica. No podemos poner las tablas de convenio porque si no, evidentemente no sirve de nada. Y estos valores tienen que estar desglosados por sexo, evidentemente, por clasificación profesional. Aquí el objetivo, como comentábamos, es ver un poco si se está retribuyendo de forma distinta trabajos que tengan un valor igual o similar. Entonces aquí tenemos digamos bastante libertad, ¿no? Se puede hacer por grupos profesionales, categorías profesionales, puestos de trabajo o la clasificación que exista en general en la empresa. Y es importante que se detalle en este registro la naturaleza individualizada de cada retribución. Es decir, tenemos que tener una columna de salario base, otra por cada complemento que exista, como puede ser antigüedad, productividad, nocturnidad, horas extras y las percepciones extrasalariales. ¿Por qué las percepciones extrasalariales? Porque muchas veces esas diferencias de retribución pues se derivan de cuestiones como pueden ser dietas, por ejemplo, o otras cuestiones que no tengan estrictamente la naturaleza de salario.
¿Cada cuánto se tiene que actualizar este registro retributivo? Pues no hay una norma como tal, pero lo que sí que nos pide la ley es que esté actualizado y habitualmente esto se hace mínimo una vez al año, que es cuando aplican las subidas salariales de convenio o hay revisiones o se paga el variable anual. El objetivo es que esté un poco, pues que refleje lo que es la realidad en cada momento. ¿Y quién accede al contenido del registro? Pues esto depende de si tenemos representantes legales de los trabajadores o no. Si no hay representantes legales de los trabajadores individualmente no pueden conocer, no pueden tener acceso al registro retributivo en sí, pero sí que pueden conocer las diferencias de porcentaje en las retribuciones promediadas. Y en cambio, si hay representantes de los trabajadores, esos representantes sí que pueden acceder al contenido íntegro del registro. La cuestión del acceso al registro es muy importante porque finalmente este registro retributivo tiene un objetivo, ¿no? Y el objetivo es la transparencia retributiva. Es verdad que en España, por ejemplo, no hay muchas sentencias, no hay muchísimos antecedentes judiciales sobre cuestión de diferencias retributivas entre hombres y mujeres, pero porque tampoco se conoce bien qué es lo que gana mi compañero y qué es lo que ganan los hombres de mi departamento, qué es lo que ganan las mujeres de mi departamento. Y esto evidentemente dificulta que, por un lado, por parte de la empresa se lleve un control y se detecte si existe un problema o no, y por otro, pues que las trabajadoras puedan pedir que se les pague lo mismo que a sus compañeros, ¿no? Entonces, siendo este el objetivo del registro, garantizar esta transparencia retributiva, aunque no haya representantes de los trabajadores, las personas individuales sí que pueden conocer ese porcentaje de diferencia. Y bueno, y como todo esto pues se tiene que consultar, se tiene que negociar con los representantes de los trabajadores. Entonces, si hubiera representantes, estos deben ser consultados con al menos 10 días de antelación a la implementación del registro. Es que se me ha ido la esta, vale. Bueno, ¿por qué tenemos que implementar medidas de igualdad? Perdonad, que siempre quito la cámara y luego... ¿Por qué tenemos que implementar medidas de igualdad? Bueno, en primer lugar, como decíamos al principio, porque bueno, es una obligación legal y por tanto tenemos que cumplir con las obligaciones que están establecidas legalmente, ¿no? Por un lado, es importante tener en cuenta que se pueden imponer a las empresas sanciones por no implementar las medidas en materia de igualdad. Hay sanciones administrativas, que por cierto las sanciones sabéis que han sido actualizadas e incrementadas desde octubre del año pasado. No cumplir las obligaciones en materia de planes de igualdad y medidas de igualdad, aquellas que están establecidas en la Ley Orgánica 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo, es una infracción grave y puede ser sancionada con una multa desde 751 a 7.500 euros. Antes era hasta un máximo de 6.250. En caso de incumplimiento, también cuando la Inspección de Trabajo hubiera impuesto la obligación de implementar estas medidas, de implementar planes de igualdad, cuando se hubieran impuesto como sustitución de sanciones. Es decir, lo que veíamos al principio, la Inspección de Trabajo puede determinar que la empresa no cumple en materia de igualdad y entonces impone la obligación de establecer un plan de igualdad. En este caso es una infracción muy grave, una sanción que puede ir hasta 225.018 euros. Antes era de 187.515. Han subido las sanciones, que muchos de vosotros ya lo sabréis. Con carácter general, las situaciones de discriminación y acoso son infracciones muy graves que pueden dar lugar a sanciones de entre 40.000 y, cuidado, y 500.000 euros. Estas situaciones pueden llevar aparejada además la pérdida automática de ayudas, de subvenciones, de bonificaciones o de beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo, ¿no? Y con la posibilidad luego de acceder a esos programas durante un periodo de 2 años. Por tanto, es importante tener en cuenta estas sanciones administrativas que son elevadas. Muchas empresas al principio decían, bueno, yo asumo la multa o la sanción y tiro para adelante, perdón por la expresión. Son sanciones elevadas y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que la inspección se ha fijado como uno de sus objetivos principales el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y además el incumplimiento no solamente da lugar a sanciones, es que también da lugar a demandas por parte de los trabajadores ante los tribunales, ante la jurisdicción social. Por tanto, es importante tener en cuenta esto. Y luego, bueno, la Ley de Contratos del Sector Público pues establece que las empresas que no tengan plan de igualdad, cuando sea obligatorio, pues no podrán contratar con entidades del sector público. Por lo tanto, limita muchísimo el no cumplir con las obligaciones en materia de igualdad. Pero bueno, ¿por qué también implementarlo? Evidentemente la igualdad en la empresa pues tiene muchísimas ventajas. Tiene muchas ventajas porque, mira, por un lado se retiene el talento. Es un problema que tenemos hoy en día. Todos los días estamos leyendo artículos, por lo menos, bueno, nosotras en nuestro sector muchísimo, de retención del talento, de fuga de talento. Y esto evita que las mujeres que se han estado formando durante años en la empresa
abandonen la empresa donde se han formado y no puedan seguir progresando en igualdad de condiciones cuando ya están formadas, ¿no? Tienen una gran capacidad para aportar su experiencia y conocimientos y sin embargo se van. Tanto tener estas medidas ayuda muchísimo a retener el talento. Desde luego, indudablemente mejora el clima de trabajo. Se ha demostrado que hay menos absentismo, que reduce o incluso previene conflictos internos. Reduce, como decíamos antes, oye, no solamente hay sanciones, sino también hay posibles demandas por parte de los trabajadores ante la jurisdicción social. Bueno, pues también reduce las posibilidades de demandas por discriminación y en caso de que llegara una, bueno, pues una correcta implementación de las medidas de igualdad proporciona una posición sólida o por lo menos otorga argumentos a las empresas para defender que ha implementado las medidas, que la situación de discriminación no es tal como se está alegando, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo ayuda. Y hay una mejor gobernanza y mayor retorno de beneficios. Cada vez es más frecuente que empresas privadas, en este caso ya no estamos hablando del sector público, exigen a sus proveedores políticas, medidas e índices de igualdad. Nosotros muchas veces cuando se licita para determinados clientes, etcétera, sí piden o nos exigen que demostremos cuáles son las políticas que tenemos en materia de igualdad, cuál es la representación femenina en determinados puestos, etcétera, ¿no? Puede ser consejos de administración, etcétera. Por supuesto, se obtendría el distintivo empresarial de igualdad, bueno, da desde luego una mejor imagen, una reputación y un posicionamiento en el mercado muchísimo mejor. Los consumidores atienden cada vez más a cuestiones éticas, como decíamos antes. Hay conllevan desde luego un mayor compromiso e implicación de la plantilla porque, bueno, pues les genera un sentimiento de pertenencia, ¿no? De que se está valorando la empresa en función de las necesidades y a toda la plantilla por igual. Y sobre todo, bueno, también, evidentemente, sobre todo no, pero también evidentemente para obtener determinadas subvenciones. Aquí hemos incluido un link, ¿vale?, de Mujer de Cantabria para ayudas y subvenciones. Como decíamos al principio, vamos a ver ahora, y espero que se os haga un poco más entretenido, casos reales de sentencias que han sido dictadas en la jurisdicción social de situaciones de discriminación, porque muchas veces, como decíamos, bueno, pues no nos damos cuenta de que determinadas situaciones que aparentemente son neutras, pues sí tienen factores de discriminación, ¿no? Entonces vamos a intentar presentaros un par de sentencias por materia y os invitamos a que nos digáis o que os preguntéis. ¿Perdón? Elena, te planteo una cuestión de procedimiento. Como hay 2 manos levantadas y 3 preguntas ya, ¿queréis dejarlo para el final o las planteamos ahora antes de ver las sentencias? Yo quizás seguiría por si a lo mejor se resuelve con alguna, no las he leído todavía, pero a lo mejor se resuelve y luego las resolvemos rápido. Yo os ayudo y yo os las voy formulando si queréis. Vale, fenomenal. Era para saber si lo hacíamos ahora o lo dejamos para el final. Vale. De acuerdo. Vale, no, vamos a intentar ir muy rápido para no echaros mucho rollo, pero bueno, creo que es más participativo por parte de todos y nos ayudará un poco a pensar, ¿no?, entre todos. Pues cuando quieras. Vale, bueno, pues como os comentábamos, vamos a ver alguna sentencia, algún caso real que se ha dado en varias posibles áreas de discriminación. Yo os voy a dar los hechos principales de la sentencia y los que os animéis a decirnos por el chat o hablando lo que prefiráis, qué es lo que pensáis que ha dicho el tribunal y lo comentamos entre todos, pues estupendo. En lo que respecta a la valoración de los puestos de trabajo, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1991, el asunto Gregorio Marañón, que fue la primera sentencia en analizar esta cuestión. Como os decíamos, al revisar las estadísticas y los motivos de desigualdad, uno de los motivos por los que se puede producir una situación de discriminación es que de forma inconsciente, incluso en la negociación colectiva de los convenios, se tiende a dar más valor y, por tanto, otorgar unas remuneraciones más altas a las categorías mayormente ocupadas por hombres que a las ocupadas por mujeres. Y una parte muy importante de los planes de igualdad es precisamente esa auditoría retributiva, que lo que nos ayuda es a establecer un poco lo que es el valor de cada puesto de trabajo y ver si se está remunerando correctamente o si a lo mejor ahí hay un criterio sexista que hay que corregir. Entonces, en este caso se trataba del convenio colectivo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que en sus tablas salariales establecía para la categoría limpiadora una retribución muy inferior a la establecida para la categoría de peón.
Las categorías de limpiador y de peón tienen unas funciones distintas, ambos puestos tienen factores específicos, por ejemplo, en el caso de los peones, el uso de la fuerza física o la toxicidad y la penosidad en el caso de las limpiadoras. Pero para justificar esta diferencia retributiva, el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional, no, el hospital, perdón, incidía bastante en la importancia del uso de la fuerza física de esos peones. Entonces, no sé, ¿qué creéis que ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Está justificada esta diferencia retributiva por la cuestión de la fuerza física? ¿Quién se atreve a dar el fallo en la sentencia? Bueno, pues como os imaginaréis, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue que sí, que el esfuerzo físico evidentemente tiene un valor y se tiene que tener en cuenta a efectos de determinar cuál es la retribución y el valor de un puesto de trabajo, pero no es el único criterio que se puede tener en cuenta. Entonces, en la medida en la que este sea el único criterio que se tiene en cuenta o el mayoritario, sí que hay una discriminación. En cambio, para, digamos, valorar correctamente los puestos de trabajo, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todas las circunstancias de cada puesto. Entonces, podemos tener en cuenta el esfuerzo físico, pero para las limpiadoras tenemos que tener en cuenta también pues, el factor de toxicidad, el factor de penosidad o la necesidad de minuciosidad en el trabajo o de la destreza. Y esta sentencia es importante porque es la primera que aplica en España el concepto de igual retribución por trabajo de igual valor. Porque antes lo que se aplicaba era mismo salario para mismo trabajo, pero aquí cambia el paradigma porque pasamos a mismo salario para trabajo de igual valor, que es lo que nos dice el Estatuto de los Trabajadores. Vamos a ver también ahora un par de sentencias de casos de discriminación indirecta que, bueno, para que os hagáis una idea, la situación de discriminación indirecta es la que se produce cuando, aplicando una medida que es aparentemente neutra e igual para todos, tiene un efecto desfavorable sobre un grupo de trabajadores en concreto, en este caso las mujeres. Y tenemos que tener en cuenta que un instrumento que se usa mucho para detectar estas situaciones de discriminación indirecta es el uso de la estadística. Es decir, si vemos que aplicando la misma estadística, la misma medida para todos, una gran mayoría de grupo de empleados, por ejemplo, las trabajadoras o los trabajadores que han vuelto recientemente de una baja por nacimiento, se ve perjudicado porque acaba teniendo una retribución más baja o menores promociones o lo que sea, pues ahí nos salta la alerta porque probablemente estemos teniendo una situación de discriminación indirecta. Y aquí, como decíamos, no hay ninguna intención o voluntad por parte de la empresa de perjudicar a los trabajadores. Es más, aplican la misma medida para todos, pero hay un efecto y es un poco uno de los mensajes que queremos transmitir con esta formación, que la intención es importante, desde luego, pero el efecto también es fundamental, ¿no? Y es lo que tenemos que ver siempre. Entonces, aquí os presento una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de febrero de 2017, que el supuesto era una empresa de 328 trabajadores. 39 de ellos tenían una reducción de jornada, es decir, el 12% de la plantilla tenía una reducción de jornada. De estas personas en reducción de jornada, 35 eran mujeres y 4 hombres, es decir, 90% mujeres, 10 hombres. La empresa se encuentra en una situación crítica y tiene que proceder a hacer despidos objetivos y decide despedir a 6 personas en un periodo de 3 meses, ¿no? De estas personas, 3 fueron mujeres en reducción de jornada, es decir, el 50% de las personas despedidas estaban en reducción de jornada. Recordemos que las personas con reducción de jornada en la empresa eran un 12%. Entonces, una de las personas despedidas, la demandante, bueno, pues presenta una demanda y ella además dice que además ella formaba parte del departamento financiero que incluía a 11 personas y de esas 11 personas había 2 mujeres con reducción de jornada y esas 2 mujeres con reducción de jornada también fueron afectadas por los despidos. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? ¿Se produce una situación de discriminación indirecta? Bueno, pues ya tenéis la solución ahí, pero la respuesta es que sí. ¿Y cuál es el razonamiento? Que pues, la empresa sí que tiene libertad en los despidos objetivos para decir a quién afecta y a quién no afecta y de ver un poco de qué forma esa causa afecta a cada puesto de trabajo,
pero que exista esa libertad para decidir a quién afectamos al despido no significa que podamos seleccionar siguiendo un criterio discriminatorio, ¿no? Es un poco una de las barreras que hay a la libertad empresarial en la gestión de los recursos humanos. Y aquí el Tribunal Superior de Justicia nos reitera que no es necesaria la voluntad de discriminar. Aquí la empresa seguramente no tuviera la voluntad de despedir a personas con reducción de jornada, en su mayoría, pero fue el efecto que se produjo, ¿no? Y ese mero efecto es suficiente para entender que existe una discriminación. Aquí, como vemos, hay una desproporción muy importante entre los afectados por los despidos objetivos con reducción de jornada y las personas que existen en la empresa con reducción de jornada. 12% de personas en reducción de jornada frente a 50% de despedidos en reducción de jornada. Y si ya vamos al departamento financiero, que es donde estaba la demandante, el 100% de las personas en reducción de jornada fueron despedidas, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que está bastante claro. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que el despido es nulo porque es discriminatorio. Es decir, hay que reintegrar a esa persona y pagarle los salarios de tramitación. Otro caso de discriminación indirecta es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 19 de junio de 2013, pues esto ya en relación con las retribuciones, no con los despidos. Tenemos un complemento personal que se fija por parte de la empresa de forma unilateral en atención a las circunstancias personales, es decir, no es un complemento que venga por convenio y que el convenio establezca cómo se tiene que pagar. Y la situación que se produce es la siguiente, que en uno de los centros de trabajo hay 945 trabajadoras que perciben un total de este complemento de 40.500 euros. Y hay 244 trabajadores hombres, es decir, más o menos la mitad, que perciben un total de complemento de 48.700 euros. En el segundo centro de trabajo, en cambio, tenemos 150 trabajadoras que perciben un total de complemento personal de 8.700 euros y 81 trabajadores que perciben 13.117 euros. Es importante tener en cuenta aquí que la empresa no ha llevado a cabo ningún estudio sobre la aplicación del complemento, los criterios para su cuantificación y en qué casos se reconoce, ¿no? Para ver un poco los criterios que se aplican para determinar cuánto se paga y a quién se paga. ¿Y aquí qué creéis que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia? Una vez más tenéis la solución ahí al lado. Y pues lo que nos dice es lo mismo que nos decía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es sí, la empresa tiene libertad, pues en este caso, para definir lo que es su sistema retributivo y qué le paga a quién, pero evidentemente no se puede incurrir en un resultado discriminatorio. Y cuando se produce este resultado discriminatorio, la empresa no puede ampararse en, oye, yo tengo libertad para decir qué le pago a quién, sino que es necesario justificar qué criterios objetivos dan lugar a esa cuantificación de ese objeto y al abono. Y si no se puede justificar de una forma objetiva, se presume que hay una discriminación. Aquí vamos a ligarlo con la cuestión del registro retributivo y la auditoría retributiva, que como recordaréis, cuando hay una brecha superior al 25% hay que justificar los motivos por los que se produce esta brecha, ¿no? Y esto sirve precisamente para adelantar este trabajo y que si detectamos una de estas situaciones, que lo podamos subsanar, que lo podamos corregir y que no tengamos que llegar a un caso de una demanda y tener que justificar esto delante de un tribunal porque ya habremos hecho este trabajo previo de justificación y de objetivización de esas causas con carácter previo, ¿no? Esto va un poco en la línea de la transparencia retributiva de ¿hay una apariencia de discriminación? Si puedo justificar que la causa no es discriminatoria, fantástico, porque me libro y no hay una discriminación, pero como no lo pueda justificar, porque no está claro de qué forma asigno esas cuantías, ahí es cuando vamos a tener un problema. Tenemos otra sentencia en materia de formación, que quizás la cuestión de la formación es una de las que se vea un poco menos clara, pero bueno, creemos que con este ejemplo sí que se ve bastante claro. Se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el asunto Napoli, de una mujer que durante su baja por maternidad no puede asistir a la formación profesional que es esencial para su puesto de trabajo. Pero la empresa lo que le dice es, mira, como estás de baja por maternidad no vas a poder asistir a esta formación, pero cuando vuelvas, pues ya la harás cuando vuelvas. ¿Qué pasa? Que no había una fecha exacta determinada en la que se fuera a organizar la siguiente formación.
Y es importante tener en cuenta también que estos cursos eran fundamentales para la trabajadora, ¿no? Porque estaban destinados a prepararla para un examen que le iba a permitir promocionar. Y aquí, ¿qué pensáis que ha pasado? Que esta decisión de no dar esa formación durante la baja, esta formación fundamental para promocionar, ¿es discriminatoria o no es discriminatoria? Pues efectivamente, en este caso sí que es discriminatoria. ¿Y por qué? Porque tenemos un principio general que nos dice que cuando una persona vuelve de la baja por nacimiento, no tiene que encontrarse en una situación de desventaja respecto de las personas que no se han cogido esa baja. Y aquí esta persona de facto sí que se encontraba en una situación de desventaja, porque por el hecho de no haber asistido a esa formación y que no se supiera exactamente cuándo fuera a ser la siguiente, le impedía presentarse a este examen con éxito y promocionar. A lo mejor la solución hubiera sido distinta si en el momento en el que se reincorpora, ahí se le da esa formación, porque ahí podemos discutir que esa desventaja no existe, ¿no? Pero en este caso sí, en este caso en la práctica el resultado que se ha producido, aunque no fuera la intención de la empresa, seguramente, es que esta persona se ha encontrado en una situación menos favorable con motivo de su trabajo. En lo que respecta a los salarios e incentivos, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2017, en el que el caso es que los trabajadores percibían en nómina un concepto llamado productividad, que se abonaba en función de los datos del mes anterior. Es decir, si en el mes anterior se habían conseguido, pues, por ejemplo, X ventas o unos objetivos determinados, al mes siguiente se les pagaba una cuantía por eso que se había hecho en el mes anterior. ¿Qué pasa? Que todos los trabajadores que en el mes anterior tenían el contrato suspendido, pues tardaban un mes más en percibir ese complemento, porque ellos no tenían su referencia de lo que habían hecho en el mes anterior. Y esto evidentemente incluye a las trabajadoras que vuelven de la situación de maternidad y lactancia. Y aquí, ¿qué creéis que ha dicho el Tribunal Supremo? Que esta medida que aplica igual a todos, es decir, todos los que tienen contrato suspendido no perciben este complemento hasta un mes más tarde, que al final es un mes menos de complemento, ¿creéis que es discriminatoria o no? ¿Se anima alguien? Claro. Bueno, pues la respuesta es que sí es discriminatorio. Y lo que nos dice el Tribunal Supremo es que la pérdida de esa retribución y de derechos como consecuencia del ejercicio de derechos vinculados a la maternidad es siempre una discriminación directa por razón de sexo, por lo que las personas trabajadoras tienen derecho a percibir este complemento desde el momento de su reincorporación. Aquí el motivo, la causa que hay detrás de esa solución es la misma, y es que cuando se vuelve de una baja por nacimiento, esa baja por nacimiento no nos puede haber perjudicado nuestros derechos laborales. Y en el momento en el que nos perjudica, eso es discriminatorio, ¿no? La retribución no se puede reducir en el momento en el que volvamos de la baja. Es una de las cuestiones que comentábamos al principio de la formación, ¿no? De decir, bueno, a veces cuando los trabajadores vuelven de esa baja tienen un salario más bajo. ¿Por qué? Porque la empresa dice, le voy a castigar porque ha tenido un hijo y porque quiero que se vaya porque ha tenido un hijo. No, pero esta disminución en la retribución se deriva de estas circunstancias, de estas políticas que aplican a todos, pero que tienen este resultado que nuestro ordenamiento jurídico no permite. Y ya el último caso, que es un poco más particular, a lo mejor lo habéis oído en prensa porque fue bastante sonado, es el del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2017. Aquí se trata de una médico en un hospital público que solicita la adaptación de su puesto de trabajo a partir del 8º mes de embarazo, dejando de realizar guardias y nocturnidades. Como sabéis, a los médicos, pues la realización de guardias sí que les supone un complemento salarial bastante importante. Además, tras la reincorporación de su maternidad, solicita una vez más la adaptación de su puesto de trabajo por riesgo durante la lactancia y una vez más solicita dejar de realizar guardias y nocturnidades. Aquí es importante tener en cuenta que el informe médico para su caso decía que efectivamente con motivo de ese embarazo y de su reincorporación tras la lactancia, que sí que era recomendable que dejara de hacer trabajo nocturno y guardias, que, bueno, que son muchas horas de trabajo que en determinadas circunstancias pues, pueden ser perjudiciales.
¿Y aquí dónde viene el conflicto? Pues que la médico aquí entiende que durante ese periodo de adaptación del puesto de trabajo debió percibir esa media de los últimos meses en concepto de guardias, porque como es un suplemento salarial muy importante, con motivo de esta adaptación de su puesto de trabajo que era necesaria para que pudiera seguir trabajando, su retribución se ha visto reducida de forma muy importante. ¿Y aquí qué creéis que ha dicho el Tribunal Supremo? ¿Que hay que pagar esas bajas o que no es necesario abonar esas bajas porque no nos encontramos en una situación de discriminación? Pues aquí, ¿alguien ha dicho algo? No. Bueno, pues aquí lo que nos dice el Tribunal Supremo es que efectivamente reducir esa retribución con motivo de la adaptación del puesto de trabajo se trata de una situación de discriminación indirecta. ¿Y cuál es el razonamiento del Tribunal Supremo? Pues que ante una situación de riesgo de embarazo, riesgo de lactancia, el ordenamiento jurídico nos da tres opciones. Una es adaptar horario y condiciones de trabajo, otra es cambiar el puesto de trabajo y otra es suspender el puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando suspendemos el puesto de trabajo empezamos a percibir una prestación de la Seguridad Social que se basa en la anterior base de cotización y que es el 100% de esa base de cotización. Entonces, se equipara esa misma retribución que se percibía con anterioridad. En el caso de cambiar de puesto de trabajo, la normativa de prevención de riesgos laborales nos dice que tenemos que mantener la misma retribución. Entonces, lo que nos dice el Tribunal Supremo es, oiga, no puede ser que en estos dos escenarios de protección se mantenga la misma retribución, porque el objetivo de la norma es claramente no perjudicar en la retribución a las personas que necesitan adaptar su jornada con motivo de riesgo en el embarazo, que finalmente es una cuestión de salud, y que para este caso, en el que hay que adaptar el horario, en cambio que no se tenga esta protección y que Bueno, el salario. dime. Sí. Ah, vale. Es... Y que se reduzca el... Perdón, ¿podéis poner apagar el micrófono a algunas personas? Gracias. Y que se reduzca el salario. Y aquí, por ejemplo, es muy curioso, o sea, para que veáis que esta cuestión de la discriminación es algo que no es blanco y no es negro y que evoluciona muchísimo y muy rápidamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cambio, en un caso de muy pocos años antes, había dicho que esto no era discriminatorio, que sí que el Tribunal de la Unión Europea lo que sí que decía es sí, se permite, si cambian las condiciones y el puesto de trabajo, que la nueva retribución disminuya si la de ese puesto de trabajo y esas condiciones es inferior. Lo importante es que cuando pase a desempeñar esas funciones o a desarrollarlo en esas circunstancias, no gane menos que una persona que lo hace en esas circunstancias, ¿no? Entonces, pues para que veáis que es algo que evoluciona muy rápidamente con el tiempo. A día de hoy tenemos estas sentencias, tenemos otras que nos pueden decir que algo es discriminación o que algo no es discriminación, pero que puede evolucionar. Y bueno, ya pues para terminar, lo que hemos hecho pues ha sido presentaros un poco las distintas obligaciones y medidas que existen en materia de igualdad, detallando pues eso, los planes de igualdad, ¿no? Que son las más conocidas, pero también esas obligaciones que tienen las empresas de menos de 50 personas trabajadoras, que a veces pensamos que como nos hemos focalizado tanto en los planes de igualdad, estas empresas en cambio no tienen esta obligación. Y aquí sí que queremos insistir mucho, que es un poco el mensaje que queremos transmitir en esta formación, que los planes de igualdad y estas medidas no pueden ser un libro de buenas intenciones de la empresa o algo que se haga simplemente pues, para hacer un check legal, ¿no? De bueno, ya hemos cumplido con esto, lo metemos en un cajón y ya está. Es una obligación legal, evidentemente, nos pueden sancionar si no lo tenemos, pero también es un instrumento vivo, ¿no? Es algo que se tiene que adaptar, que se tiene que implementar, porque si lo tenemos pero no lo implementamos no sirve de absolutamente nada, y que tiene que evolucionar, ¿no? En función de las circunstancias de cada empresa. Si no, lo que decíamos, pues tenemos un plan de igualdad que está precioso y está registrado, pero si no es efectivo no sirve de nada, es como si no lo tuviéramos. Y al final estas situaciones de discriminación que comentábamos, de estas sentencias que no son tan evidentes, se pueden seguir produciendo y nos pueden seguir sancionando por mucho que tengamos un plan de igualdad, si no es efectivo, porque esto va a ser más fácil. Y aquí, bueno, pues es importante saber que pues tenemos las herramientas, sabemos cómo hacerlo. Y aunque, bueno, entendemos evidentemente la dificultad de llevar a cabo estos planes de igualdad en algunas empresas, para eso hay asesores externos, expertos técnicos que hacen estas auditorías, que hacen estos diagnósticos y que ayudan muchísimo durante el proceso.
Bueno, no hay que olvidar que finalmente aquí la finalidad de esas medidas es alcanzar la igualdad de oportunidades y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es algo que redunda en beneficio de todos y que puede ser un esfuerzo, pero que sí que creemos que merece la pena. Bueno, muchas gracias a las dos. Soy Adela Sánchez. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Hay una pregunta en el chat, pero desde el principio tanto Ana Mantecón como A. Gómez han levantado la mano. A. Gómez y Ana Mantecón os hemos abierto el micrófono por si queréis hacer la pregunta directamente. Bueno, a lo mejor estas son las preguntas que están aquí. Ana, no, escritas. yo creo que no. A ver, Ana, ahora yo creo que tienes el micro abierto si quieres hacer la pregunta y si no, en el chat, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, os leo mientras la pregunta que hay en el chat, podemos que la ver, estáis Adela, viendo, ¿no? Es verdad, vale. Adela, pues las nada, vemos, perfecto. sí. Adelante. Sí. A ver, la primera es, ¿qué pasa si ya se hizo reuniones con la representación, diagnóstico y el propio plan con las medidas en 2020, pero no se registró en su momento? Si se registra en 2022, todo ese trabajo se pierde y se empezaría el plan de igualdad en 2022. A ver, lo que hay que hacer es que el plan de igualdad que en su día negociasteis esté adaptado y cumpla con los requisitos que establecen los reales decretos, ¿vale? Que establece la legislación. Eso es lo que tendréis que chequear. Evidentemente no es un trabajo que se pierde, habéis avanzado ya en mucho, supongo que no sé cómo lo tendréis hecho, pero habrá un diagnóstico. Todo eso se puede utilizar, no es empezar de cero, lo podéis utilizar, pero tenéis que ver si efectivamente se adapta o no. Y habrá que ver cómo se ha negociado, quiénes han sido las partes en un lado de la mesa y en el otro. En fin, si se cumple con los requisitos, si cumplía ya con los requisitos, pues evidentemente yo creo que a lo mejor lo que valdría la pena es hacer una reunión de seguimiento de ese plan, comprobar que efectivamente, de seguimiento y de evaluación, comprobar que efectivamente pues, cumple con los requisitos legalmente establecidos y firmarlo en un acta o como consideréis oportuno y entonces registrarlo. Pero no va a ser trabajo en balde para nada, ¿no? Lo podéis utilizar, pero para ello habrá que chequear si los que habéis estado negociando estabais legitimados y si el contenido de lo que habéis negociado, tanto el diagnóstico como finalmente el plan, que es el resultado del diagnóstico, cumple con los requisitos legales que son los que hemos comentado. Luego, ¿dónde viene regulada la obligatoriedad de las políticas de igualdad en empresas de menos de 50 trabajadores? En el Real Decreto Ley 901/2020. Tenemos una primera parte que nos dice en general que todas las empresas tienen las obligaciones de tener medidas en materia de igualdad y que establece que para las de menos de 50 trabajadores hay que establecer esas políticas que buscan evitar la discriminación. En cambio, el registro retributivo, que también es obligatorio para las empresas de menos de 50 trabajadores, ese viene en el 902/2021. 2020, perdón. Vale. Otra pregunta es, perdonad, en el registro retributivo entiendo que si se consulta los datos son por puesto de trabajo o por nombre y apellido. A ver, el registro retributivo, perdonad que se me ha quedado aquí enganchado esto, vale. El registro retributivo, al final, lo que te dicen es que tiene que incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo que establece el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pero por nombre y apellido no, porque entonces estaría identificando a cada uno de los trabajadores. ¿Vale? Entonces evidentemente tiene que tener los valores medios de los salarios, estos complementos salariales, como decía Carmen antes, las percepciones extrasalariales, por sexo, distribuido por grupos profesionales, categorías profesionales, puestos de trabajo. Muchas veces nos dicen, bueno, claro, sí, pero es que tengo una persona que es la única categoría profesional del único grupo profesional que se va a identificar quién es. Pues sí, indudablemente se va a identificar quién es, pero al final es como nos exige la ley que tenemos que hacer esa distribución en el registro salarial, ¿no? En muchos casos las plantillas mayores, pues evidentemente eso no identificas a la persona en concreto, pero cuando se trata de puestos muy determinados, pues evidentemente sí. En el sector del metal, donde las barreras sectoriales en igualdad son considerables, ¿cómo se puede justificar la creación de la mesa negociadora sin paridad? Pues hombre, como comentábamos, para constituir la comisión negociadora hay que seguir unos requisitos, ¿no? Y los componentes son los que son. Si tenemos un comité de empresa en el que no hay mujeres,
pues es que no hay mujeres, no podemos en principio quitar a un miembro del comité de empresa y meter a otra persona que no está en el comité de empresa, porque ahí estaríamos incurriendo en un riesgo legal. Entendemos que, vamos, que no hay problema y que se podría justificar. Nosotras, de hecho, en algún plan que estamos haciendo de empresas, pues eso, el sector ingeniería, sector del industrial, metal, sí, del metal. es una situación que se produce en la práctica y que, bueno, y que estamos tirando con lo que tenemos, porque no podemos quitar un miembro y poner a otra persona que no forma parte de la representación legal, porque ahí la mesa estaría mal constituida y ahí tenemos un riesgo legal. Aquí la justificación es la propia barrera sectorial, es decir, es lo que tenemos que justificar, ¿no? Tenemos una barrera sectorial en el que ya hay menos mujeres, por ejemplo, en este caso, que acceden a esos puestos de trabajo, que postulan a esos puestos de trabajo y que ya de inicio, ya desde la universidad ya viene así, ¿no? El otro día lo estábamos comentando en la negociación de un plan de igualdad. Estuve en la feria de estudiantes, lo comento porque es así, tipo chascarrillo, pero es cierto. En la feria del estudiante había una diferencia enorme entre las colas para los grados de ingeniería y matemáticas y cosas estas, y las eran empresa, letras. Ya desde ahí ya se está viendo cómo hay una división clara, hay una diferenciación clara, y a eso ya le unimos después el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente aquí, ¿cuál es la justificación objetiva? Pues la propia barrera sectorial. Si tú puedes justificar que tus procedimientos de selección y tus procedimientos de aplicación para tus puestos para vacantes y tal, lo haces objetivamente, pues no deberías tener un problema. Es justificar que es el propio sector que lo da. Y de eso somos todas las partes en la negociación, son conscientes, y los propios sindicatos. Para un grupo de empresas donde en algunas de ellas no hay presencia de mujeres por el sector, ¿cómo se puede justificar? Pues lo mismo, hombre, habrá que ver el motivo, ¿no? Yo, por ejemplo, he oído de alguna empresa de ingeniería que en el proceso de selección no se contrató a la mujer que estaba más preparada que el hombre, porque los seleccionadores decían que no se sentían cómodos trabajando con mujeres. Pues ahí tenemos un problema, evidentemente, que tenemos que solucionar. Si ese es el motivo por el que no hay mujeres o otro motivo similar, pues ahí hay un problema. Si es una cuestión sectorial, hombre, que depende del tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de 4 trabajadores que una de 300 en los que no haya ninguna mujer. Por mucha barrera que haya en el sector, ahí va a ser bastante complicado, ¿no? Pues hay que ver el caso concreto, hay que ver si hay una justificación para que no haya ninguna mujer o no, realmente. O sea, tendríamos que verlo. Así de primeras, pues llama la atención, pero no es lo mismo si es una empresa de 3 que una empresa de 300. Hay otra pregunta. ¿En empresas de un solo trabajador durante todo el año es necesario realizar el registro retributivo? A ver, la realidad es que el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, que es donde se establece el registro retributivo, dice que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla. Si toda tu plantilla es un trabajador, bueno, será un registro que no será ni registro, es decir, será un documento, no hay nada que comparar, pero bueno, tendrás un documento, un Excel donde lo tengas, o la propia gestoría donde venga la información relativa a ese trabajador, ¿no? Porque realmente el registro retributivo, precisamente el objetivo es ese, es comparar que no tiene lugar desigualdades en la retribución, ¿no? Sí, si hay solo uno, es verdad que la ley dice que aplica a todo el mundo, pero no creo que la Inspección de Trabajo vaya a imponer una sanción en esa circunstancia, francamente, si no se tiene, porque no hay finalidad de la norma, ¿no? No sé si hay alguna más. Sí, acaba de entrar otra ahora. En empresas sin representantes de los trabajadores hay que negociar directamente con los sindicatos. Bueno, si quieres ir para atrás, que era donde explicábamos al principio, un poco pues con quién hay que negociar en función de si hay representantes de los trabajadores o no. En empresas sin representación legal de los trabajadores se tiene que formar, efectivamente, se tiene que negociar con los sindicatos, se tiene que constituir una comisión sindical integrada en la parte social, lo que es la parte social por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa. Si es el sector de metal, pues los sindicatos más representativos de ese sector. Y hay que negociar con ellos, efectivamente, hay que negociar con ellos. Con los representantes que envíen o se personen en la convocatoria de que haga la empresa. Evidentemente eso será así si han respondido a la convocatoria que ha lanzado la empresa para que formen precisamente la comisión sindical.
muchas veces se plantea qué ocurre si no llaman, si no acuden a la convocatoria, y ocurre muchas veces, ¿no? Pues la verdad es que en estos casos, bueno, pues hay obligación de negociar un plan de igualdad, ¿no? Lo que está claro es que no se puede hacer una comisión ad hoc, es decir, que plantees algo muy específico, ¿no? Hay algún sector que determina que en algunos casos, bueno, pues sería necesario pues, comunicárselo a toda la plantilla. De hecho, se tiene que comunicar a toda la plantilla que se va a negociar un plan de igualdad, y a partir de ahí, bueno, pues si están de acuerdo, pues negociarlo con ellas. O sea, no es que sea una comisión ad hoc, es que si ninguno de los sindicatos acude al llamamiento a la convocatoria y hay obligación legal de negociar el plan de igualdad, bueno, se podrá insistir una vez, 2 veces, dar un plazo razonable para que contesten, pero la empresa no puede estar sin haber negociado, implementado y registrado su plan de igualdad. Quería dar la palabra ahora a Gustavo García, que tiene la mano levantada desde hace un rato. Gustavo, ¿puedes hablar? Sí. He perdido la pantalla. No sé si... Gustavo, ¿me escuchas? Puedes hablar, que tienes habilitado... A lo mejor ya se ha respondido a la pregunta. Igual sí. Estaba esperando. Bueno, pues si no, quedo yo pendiente si se pone en contacto con nosotros y os traslado la pregunta por correo electrónico. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, un minutito más, por si acaso. O si entra algo más en el chat. Si os surge una duda, que ahora, bueno, pues yo qué sé, pues pensando en todo lo que se ha hablado, que ha sido bastante información para asimilar, pues si os surge alguna duda, pues la podéis plantear y nos la trasladáis y Perfecto. nos responderemos la medida de lo posible, claro que sí. Vale, pues está Consuelo, que tiene la cámara encendida. Isabel ha tenido que salir a otra reunión, con lo cual me he quedado yo de moderadora. Pues nada, daros las gracias a las dos, a Elena, a Carmen por la brillante presentación, como siempre. Y Consuelo, no sé si quieres tú despedirte también. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y nosotros desde... Nada, perdón. Ahora, Consuelo. Solamente nada, pues agradecer a Carmen y Elena, como siempre, la claridad de exposición y las ideas tan ordenadas que nos transmiten, y dar de nuevo las gracias a la COE, que dentro del contexto de la mesa de diálogo social, bueno, pues seguimos trabajando en impulsar los planes de igualdad, y buenos días a todas las personas que han estado aquí. Muchas gracias a vosotros y a todos. No os vayáis, que me siguen escribiendo en el chat Fernando, ¿sí? Que dice que le gustaría hacer otra pregunta. Fernando, te estoy buscando para darte el micro, para abrirte el micro, perdón. Fernando. A lo mejor no funciona el micro. Hola, buenos días. Ahora, sí, te escuchamos. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta sobre, bueno, ahora estamos en el límite de los 50 trabajadores, somos actualmente 48, y me gustaría saber si los temporales hay que esperar los 100 días para contarles como uno, o ya a partir de los 50 tendríamos la obligación de presentar el plan de igualdad. Muchas gracias. Pues, hombre, si ahora estáis... ¿Se me oye? Si ahora estáis justo... ¿Has dicho 48? Sí. Si estáis en 48, bueno, ya sabéis que hay unas fechas determinadas en las que normalmente se contabiliza, ¿vale? Normalmente es junio y diciembre, ¿vale? Por ejemplo, en junio podéis contabilizar, y si estáis en 48, pues echarle la vista para atrás y ver cuáles han sido los temporales que se han extinguido precisamente se han extinguido en los meses anteriores, y ahí sí los tendréis que tener en cuenta. A lo mejor ahora no, porque ahora mismo no, pero por ley sí se establece que al menos se tiene que calcular, se tienen que contar los trabajadores el último día de junio y diciembre. Quizás esperar a junio y diciembre, como establece la ley, y a partir de ahí revisar cuáles han sido los temporales extinguidos y vigentes en los 6 meses anteriores. Si desde luego ahí ya hubiese alguno que entraría en el cálculo, pues tendréis la obligación de negociar el plan de igualdad. Claro, aquí lo que hay que hacer para computar a los trabajadores
es coger todos los que han tenido su contrato de trabajo temporal extinguido en los 6 últimos meses, sumar los días trabajados por todos los trabajadores en esa situación, que va a ser el numerador de la operación, y después dividir ese número total de días trabajados entre 100. Y en función de eso se suma un trabajador o dos o los que sean. Va a depender del resultado de esa operación. Pero bueno, es verdad que es una cuestión que no está clara todavía, no hay normativa al respecto que clarifique esto, no hay sentencias al respecto, pero bueno, pero sí que justo consultamos esta duda hace poco con el Instituto de la Mujer, sí. y bueno, y lo hemos revisado con otros antecedentes, a lo mejor pues de otras situaciones parecidas en las que hay que hacer cómputo de trabajadores, y este nos parece que es el criterio correcto y es el criterio con el que estamos asesorando a nuestros clientes. Vale, muchas gracias.